Esperen que voy a admitir, yo sigo admitiendo gente. Voy a admitir, casualmente acaba de entrar la joven esta, que vendría a ser la hija de Radetich. Yo la adopté nada más. Eh, bueno, explico más o menos cuál es la idea de este encuentro. Yo estaba preparando la clase el otro día alrededor del tema que teníamos que ver, que era arrancar con las crisis y el crack del 29-30 y todo ese tipo de cuestiones, pero no me apareció a mí, surgió el tema del gran quilombo que se armó en Afganistán en estos últimos días. Entonces me parecía como interesante, para empezar, liviano, empezar por pensar una clase alrededor del tema de Afganistán. Que ustedes puedan hacer sus preguntas, no todas podrán ser respondidas, obviamente. Hay algunas cosas en las cuales yo creo que sí podemos responder. Yo le pedí a Florencia, que no sé por qué aparece como Silvia Miguel, bueno, se me cambia de persona, pero le pedí a Florencia que se dedica a estudiar el orientalismo, el mundo musulmán y ese tipo de cosas, si podía hacer un marco. Como ella tiene mesa de examen en un rato, me dijo, no sé dónde, pero no importa, le creemos. Yo quería que empiece ella con una breve charla sobre... Igual va a hablar de lo que se le cante, porque es digna parienta de sus padres, que hacen exactamente eso, así que no hará otra cosa. Uno le pide algo y hace lo que se le canta. Pero bueno, la cuestión es si podemos empezar con un marco sobre lo que es el mundo musulmán y ese tipo de cosas, y después ir tratando de entender un poco, hacer como una clase especial sobre un tema que se ha convertido de aguda actualidad en estos últimos días. Que sea de aguda actualidad no quiere decir que nos afecte directamente en este caso, sino tratar de comprender algunas cuestiones vinculadas a qué pasa en ese lugar, dónde está Afganistán, qué es, por qué este quilombo, por qué estos quilombos reiterados y cómo llegamos a esta situación. Así que yo lo que les propongo es que hable Florencia, que es la que tiene que supuestamente rajarse en un rato. Después, si tenemos tiempo, le hacen ustedes preguntas a ella y después continuamos con las cuestiones más de marco específico, qué pasó en las últimas décadas y cosas por el estilo. ¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo, ¿qué me van a discutir? Sí, no, yo hoy tengo mesa justo 18:30, no es mi mesa, así que en todo caso, si fuera necesario, me puedo volver a conectar tipo 7, si es necesario, cuando termine mi mesa, que no es mi mesa, en el profesorado en el Alicia Moro de Justo. ¿Me escuchan o estoy hablando? Perfecto. Una de mis características genéticas, además del apellido, es que hablo muy rápido. Tengo el defecto. Hablo rápido y cualquier cosa, si estoy diciendo algo que no me entiendan o que no quede claro, me avisan y vuelvo. Primero porque es un tema Afganistán, justo Afganistán, ¿no? Es un tema como súper difícil en el sentido de que estamos muy alejados geográfica, histórica, en todos los sentidos. Entonces, lo tenemos que pensar como un estudio de caso, si se quiere, pero pensándolo en un contexto. Lo que me pidió el Señor, aunque ustedes no lo crean, no voy a hablar de lo que yo quisiera, sino que voy a hablar de lo que me pidió el Señor, que es el contexto religioso en el que se marca el conflicto de los talibán. ¿Sí? Empecemos con ese breve o el marco religioso. ¿Por qué el marco religioso? ¿Qué significa talibán? Talibán es el talib es el estudiante en árabe. Talib, ¿sí? O sea, talibán son los estudiantes. Son personas, entonces, que se arrogan la particularidad de que son especialistas o estudiosos del Corán. Estudian en madrasas o escuelas. Madrasas o escuelas. ¿En qué sentido esto es importante?
me pide el contexto religioso, y si son estudiantes de la religión, debe tener algún sentido. Sin embargo, pues no, mis cielas, lo importante de este contenido, es el continente talibán, no es único, y su característica fundamental es que se basan en algo que se llama ijtihad, a ver si puedo... Bueno, no sé si tengo un chat o algo como para escribir acá. Les voy a escribir las palabras raras, digamos. Ijtihad. Las escribo en el chat directamente y ustedes copian. Que es la interpretación del Corán. Ijtihad es eso, interpretación. Entonces, ¿qué decimos de los talibán? Los talibán son, entonces, personas que a principios de la década del 90 eran estos estudiosos del Corán en las escuelas o madrasas, ya que les escribo madrasa, en las escuelas o madrasas musulmanas del sur de Afganistán. Sabemos que Afganistán es un país del Asia Central, como todos esos países que terminan con Stan, ¿no? Que en algún momento del siglo XII o XIII, o sea, 1000 años atrás, 800 en realidad, se convirtieron mayoritariamente a la religión musulmana, que eran antes del siglo XII o XIII mayoritariamente budistas. Mayoritariamente, las poblaciones eran mayoritariamente budistas. ¿Dónde aprendieron ese budismo? De la India. Eso nos sirve o no nos sirve, lo vamos a ir viendo. Pero ese vínculo de los países del Asia Central con la India es tenso. Entonces, ¿qué interpretación tienen los talibán? Los talibán son salafistas, vamos a decirle salafistas, estoy haciendo una traducción que sirva para el castellano. Salafistas, que son, el salafismo es un movimiento reformista del derecho musulmán, que aparece en el siglo XIX, y son también deobandís. ¿Qué es esto? Bueno, ahora les voy a explicar. El salafismo es un movimiento reformista del derecho musulmán. El derecho musulmán, los musulmanes se dividen en dos grandes corrientes, sunitas y chiitas. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí llegábamos todos. Y si no llegamos, se los explico. Sunitas y chiitas. El 90% son sunitas, que siguen las sunas o tradiciones, y el 10% es chiita o partidario. Chiita quiere decir que no están de acuerdo con la interpretación de la tradicional, y los chiitas en general siguen la tradición o persiguen esa idea de que la religión debe estar íntimamente relacionada con la política. Ojo, los sunitas no es que creen que hay una separación entre la política y la religión, no, pero los chiitas creen en la descendencia, o que los herederos de Ali, que es el yerno de Mahoma, tienen que heredar el poder político. Los sunitas son mayoritarios en el mundo musulmán, salvo ¿en qué país? Jakubovich. En Irán. En Irán, muy bien, sí, salvo. Perdón, no quiero humillarte, Florencia, pero sí. Alexis, explícale dónde naciste. Muy bien. ¿En dónde naciste, Alexis? Bien, fantástico. Fantástico. No quiere decir esto que chiitas sean solamente Irán. Son mayoría solamente en Irán. Es un dato que vamos a tener que tener, porque Irán, si nos ponemos en el mapa de Asia, Irán y Afganistán no quedan tan lejos. Entonces, también va a haber un poco de esa influencia, que va a determinar también la formación en las madrasas del sur de Afganistán. Entonces, decimos, estos muchachos son salafistas. Son salafistas deobandís, o sea, no son solamente salafistas, son reformistas. Salafistas son aquellos que siguen
o que creen en una justicia de carácter religioso y la interpretación de la Sharia. Sharia es la ley religiosa o la ley, es un marco jurídico que viene de la aplicación del Corán, o sea, de la aplicación del Corán y las tradiciones osunas. La Sharia es la ley religiosa, que ojo con esto de la ley religiosa, no quiere decir que aplique solo a la religión, sino que también puede estar en el ámbito de lo privado, de lo civil, de lo familiar, un montón de cuestiones de lo que penal. para nosotros, de lo penal es muy minoritario, ojito con eso, porque de lo penal es muy minoritario. Entonces, hay una ley, un código penal en esos países, pero también está la Sharia, los países que toman la Sharia tienen código penal. Lo que también tienen es una ley o justicia religiosa. Ojo con esto. El modelo de los salafistas viene a reformar el modelo wahabista, que es el modelo de Arabia Saudita, que es el más conservador. Entonces, si reformamos el modelo más conservador, ustedes me van a decir, lo reformamos para ser menos conservadores. De vuelta, pues no, mis cielas, vamos a hacer, el salafismo lo que dice es que hay que ser más puros que los más puros. Y acá viene el problema de los talibanes. Si queremos ser más puros o más ortodoxos que los más ortodoxos, nos vamos a volver un poco extremistas. Sin embargo, ¿qué quería decir deobandís? Sin embargo, los deobandís vienen de la rama de Deoband, que Deoband es una ciudad en la India. Ya los mareo hasta con el mapa. Es una ciudad en la India en la cual aparece una corriente cerca de Delhi, de Nueva Delhi, ¿sí? O sea que queda en la otra punta de la India. Y acá explota nuestras cabezas, intentan hacer una interpretación, como les digo, más estricta del Corán, o sea, de la ley religiosa, y los deobandis tienen una característica que son antichiitas. Antichiitas en lo más extremo. ¿Por qué? Porque plantean que las sunas contradicen la idea básica del chiismo. Entonces, volviendo, los talibán entonces son un grupo que se forma en las madrasas, que tiene influencias de lo más ortodoxo de la religión y son mayoritariamente o eminentemente sunitas. Sunitas, es decir, musulmanes. Y sin embargo, ¿no? Bueno, hasta acá, ¿no? En algún momento tengo que poner un punto. Sin embargo, creen, y acá esto es lo que agrega el deobandi, es la ijtihad, que es la interpretación. Porque ellos creen que no debe ser interpretado por juristas, sino que debe ser interpretado por cualquier persona. Entonces, los talibán no tienen que ser necesariamente juristas para aplicar la interpretación de la Sharia. ¿Me siguen a dónde vamos? A que yo digo, porque la ijtihad es esa, la interpretación personal, yo digo cuán musulmán es o cuán más musulmán es cualquier persona. ¿Vieron, por ejemplo? Seguro que vieron esto en las redes sociales, esta foto de la mujer con la hija y el bebé de juguete, que empiezan sin nada, tienen primero un pequeño velo, luego el chador, y llegan al niqab absoluto, que es, los talibán creen que la mujer no debe exhibir ni las manos, ni la cara, ni los ojos, nada. ¿Por qué? Porque eso es lo más puro. Pero eso es una interpretación personal. Ojo con eso, porque eso no tiene que ver con lo que dicen los juristas. No existe una interpretación o no existe ningún espacio de palabra escrita en el Corán o las sunas que diga la mujer no puede mostrar ni los ojos ni las manos. No existe. Eso es una interpretación, un ijtihad de los mulá. Los mulá van a ser, y acá aparece una nueva palabra, los mulá van a ser los sujetos o los especialistas en religión o en especialistas en lo jurídico de los talibán. Van a ser como jefes, jefes dentro de los talibán, porque son especialistas. No
El mulá más importante, que es Muhammad Omar, es hoy uno de los líderes más reconocidos de los talibán, ¿sí? Muhammad Omar. Muhammad Omar. Les quiero decir una cosa, Muhammad Omar es como decir Juan Pérez, ¿no? No quiero, o sea, no es un NN, porque no es un nombre no es un nombre distintivo, Muhammad es el nombre más común y Omar vendría a ser, o sea, un nombre familiar incluso, entonces... ¿Te puedo hacer una pregunta, Flor? Sí. ¿Cómo es que los eligen a los jefes? Qué bueno. Ellos vienen, es como de... No, ahí viene. Esto sí requiere un conocimiento que es más de la cuestión histórica o tradicional de los talibán. Los talibán en 1992, cuando ese pequeño grupo de personas que empiezan a movilizarse, eso yo no se los voy a explicar, la parte histórica, pero en 1992 empiezan a salir de las madrasas y desde el sur de Afganistán llegan a Kabul. Van a tardar y van a ser derrotados en el camino, pero los fundadores, como si yo les dijera Firmenich y Abal Medina de Montoneros, bueno, los fundadores van a ser los que se autodenominen mulá. Entonces no es que hay un proceso electoral ahí. Sí. Hago una pregunta y también, profe, para usted si es que puede responderla. Los talibanes. ¿Para qué le pago a la joven? ¿Cómo? ¿Para qué le pagamos a la joven? No me pagan. Esto es ad honorem. ¿Quiere agregar algo usted o quizás sabe? La pregunta es, ¿los talibanes pertenecen al grupo terrorista? Es decir, ¿son terroristas de ellos? Bueno, yo lo que le sugiero, antes de que se irrite la joven Jakubowicz, separemos el término terrorista. Digo, después lo vamos a trabajar, porque digo, esa por es la mirada todos, por eso digo. No, pero a ver. Pero es la mirada History Channel. A ver, yo voy a hacer un breve comentario, un paréntesis si quieren. Si ustedes ponen yo creo que lo comenté ya acá, partido Baas, el baasismo es un partido, el partido que era de poner Saddam Hussein, de Sadat, de Saddam el sirio, era un partido de la época del nacionalismo árabe. Van a ver que el 90% de los ingresos actuales van a hablar de nazis, cosa que sería un delirio absoluto. ¿Por qué? Porque es la imagen que impuso History Channel. History Channel reescribió la historia de esa manera y asociar estas cuestiones con el terrorismo me parece que tiene que ver con una lectura History Channel. Saquemos el terrorismo y después discutimos el tema del terrorismo, si quieren. No, igual, yo digo, o sea, hice porque además, te lo digo, Facundo, porque me parece interesante. Si vos midieses todos los que participaron de los atentados del 11 de septiembre, el 90% de los que participaron eran de Arabia Saudita. Osama era de Arabia Saudita. Digo, vos podés decir lo que quieras, pero digo, y Bush decidió atacar Afganistán y no atacar a Arabia. ¿Qué? Decidió atacar Irak. Afganistán, daño lateral, pero tiene que ver con que Osama Bin Laden dice que reside y admite que reside en Afganistán. Yo quería hacer un comentario. Lo que dijo Florencia... En defensa de George W. Bush, en defensa acá. Pero antes Florencia dijo que estos tipos, los talibán, surgen en el sur. Ellos surgen en una región que se llama Kandahar, que es una región que es colindante con Pakistán. Y en general toda esta corriente de mulás, de talibán y cosas por el estilo tiene mucho que ver con esa región que es como indeterminada entre Pakistán y Afganistán. O sea, como una frontera lábil. Acá viene lo último que les quería explicar antes de irme a tomar examen. Es lo siguiente. La tercera vertiente de la formación de estos talibán es que son pashtunes, ¿sí? Y siguen pashtunes, ¿sí? Y siguen lo que se llama el código tribal pashtun. Entonces, no solo están aplicando o están interpretando el Corán de la manera más ortodoxa o conservadora, sino que están aplicando el código tribal. Y por eso es que se permite o se habilitan ciertas cuestiones vinculadas a las mutilaciones y a la violencia física que tienen que ver
con el código tribal pashtun. ¿Qué son los pashtunes? Después quiero decir mi respuesta a la pregunta de Facundo, que yo tengo una respuesta. Pero antes quiero explicarles que los pashtunes, que es lo que estaba tratando de hablar recién el titular de esta materia, los pashtunes son una población que nunca supera el 45% de Afganistán, o sea que son una población que no son mayoritaria a nivel poblacional, demográfico, que habita, son poblaciones seminómades o nómades, ¿sí? Entendemos poblaciones seminómades o nómades a poblaciones de pastores, que habitan en la región del sur de Afganistán y en Pakistán. Los pashtunes tienen un reclamo histórico que es el Pashtunistán, ¿sí? Es su propio estado. Es un reclamo histórico. Los talibán son una parte de los pashtunes, ¿sí? Son una parte, un fragmento minoritario de estos pashtunes, que tienen la particularidad, porque los pashtunes pueden ser sunitas o chiitas, no es excluyente, no hay una, ¿sí? Pashtun es la característica de estos grupos de campesinos que habitan en la región hacía miles de años, bueno, miles no, 2000 años. Entonces, habitan como campesinos. En el momento que llegan a la mayor cantidad de personas, es en la guerra contra la Unión Soviética, porque los mujahidines, que son los que van a ser los señores de la guerra, el señor después les va a explicar porque yo me tengo que ir a tomar el examen, son estas personas que van a ir recibiendo las armas de Estados Unidos para luchar contra la Unión Soviética, ¿sí? Rambo 3, ¿no? Vamos a esa. Entonces, los talibán son originariamente pashtunes. No todos los pashtunes son talibán y no representan la ideología pashtun. Simplemente queremos decir que toman el código tribal pashtun como parte de estas cuestiones que justifican la violencia y ciertas formas de mutilación y castigos físicos y qué sé yo, que tienen que ver con los códigos tribales antiquísimos, ancestrales, de 2000 años. Entonces, donde en ese momento tenía sentido. Cuando los pashtunes, por ejemplo, no aceptan o no toman, por ejemplo, el budismo como una parte de su... No lo aceptan. Son, históricamente, se van a convertir a la religión musulmana porque les gusta esto de la violencia política y qué sé yo, y cuando viene el budismo a la región de Afganistán no la aceptan. Entonces, pensemos en una población con un origen campesino, pastor, pero sumamente aguerrido, por decirlo de alguna manera. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando van a llegar en 1992, empiezan a aparecer y se empiezan a agrupar y a usar las armas y qué sé yo, toman y reciben armas también. No solo tienen las armas que ya habían recibido de Estados Unidos, sino que empiezan a recibir armas también de Pakistán, porque son amiguitos de los pashtunes de Pakistán. Todo eso les sirve para ser un grupo armado, con una tradición de violencia política. O sea, todo es como un volcán a punto de explotar. Hay una de las cuestiones que es la particularidad más inestable de Afganistán, que es la producción de opio, que, por ejemplo, no afecta a los pashtunes, porque en el sur de Afganistán no hay producción de opio, eso es en el norte de Afganistán. Entonces, por ejemplo, la prohibición de la producción de opio pasa, no les molesta porque no tiene nada que ver con la religión musulmana. De hecho, hay una cuestión ahí vinculada así en las sunas o en la sharia, la prohibición del consumo de opio está expresado, no está. Pero tradicionalmente el wahabismo y el salafismo incluso también cree que cualquier consumo problemático debe ser condenado porque Mahoma cree en esta cuestión de la pureza máxima del cuerpo y de la mente y qué sé yo. Con respecto a la pregunta que hizo Facundo, el tema de que estas personas, estos grupos hayan sido
tan rápidamente armados y tan violentamente armados y tan agresivos hace que cuando lleguen al poder y creen el Estado Islámico en Afganistán en 1996, vieron como un radiador que se le pegan todos los bichos. Bueno, todos los grupos que se consideran a nivel mundial como terroristas van a ser aceptados en Pakistán. Entonces, no, Pakistán no, en Afganistán, porque Pakistán está al lado, pero no, porque Pakistán estaba controlado por la OTAN. La diferencia fundamental es que Afganistán logra en ese periodo y hasta 2001 una cierta independencia para el desarrollo de todos estos grupos. Entonces, ¿qué pasa? La mayor parte de los grupos que nosotros consideramos terroristas, o que llamamos, Occidente llama terroristas, van a mantener un vínculo muy estrecho con Afganistán. Ojo con esto, porque llamar terrorista es como llamar blanco a un europeo. No define nada. O sea, terrorista es aquel que ataca sin dar su nombre, nada más. ¿Aparecen los movimientos o los ataques terroristas en 1973? Sí. Pero no son ni todos musulmanes, ni mayoritariamente musulmanes, ni mayoritariamente afganos, no. El terrorismo aparece como una forma de expresión de ciertas formas islamistas porque lo permiten, pero no quiere decir, no representa. Sí queremos decir, y sí tiene que quedar claro, que Bin Laden y Al Qaeda establecen su centro de formación en Afganistán. Y sí tiene que quedar claro que los grupos como Al Qaeda son responsables de un montón de crímenes terroristas en el ciclo de 2001 que permiten o que habilitan a Estados Unidos a invadir Afganistán para desarmar a los talibán. Entonces, ¿son o no son? No sé, sí hay mucho terrorismo y las organizaciones que consideramos terroristas o que Estados Unidos considera terroristas establecen un epicentro en Afganistán. Pues no en Irak, no en ningún otro país, no en Irán, no en Irak, no en ninguno de todos los países que fueron ocupando en el camino a llegar a Afganistán, pero sí en Afganistán. Y sí es importante que tengamos en cuenta por qué vuelven a ganar los talibán hoy. No es por una cuestión religiosa, sino por la debilidad de las formaciones políticas y de seguridad en Afganistán. Entonces, no es que la gente se haya vuelto talibana, ni por las tapas. No es que el ser talibán tampoco tiene que ver con algo religioso, como les acabo de explicar, tiene que ver con una mixtura de cuestiones del salafismo, de los deobandis y del código tribal pashtún, que hizo que se vuelvan ortodoxos. Pero eso no es una expresión ni de la religión musulmana ni de nada. Los talibán son una expresión, una mala interpretación de todas las cosas que les acabo de decir. Ni los deobandí son... No, es una mala interpretación. Es como una película de terror argentina. Es una mala interpretación de lo que debe ser una película de terror. Y bueno, pasó. Podría decirse que es, engloba un aspecto más cultural, si se puede decir, mezclado con... Es como aprovechar mal una situación que es crítica. Es como si yo te dijera, ¿y por qué Palestina no es un estado hoy? Bueno, nada, le tiro la bomba y me voy, ¿no? Pero, ¿por qué no es un estado de Palestina? Ahí porque un montón de cuestiones no ayudan a que Palestina hoy sea un estado. Bueno, Afganistán hoy es un estado. Es un estado que cuando se retira Estados Unidos, muy rápidamente los talibán pueden rearmarse. ¿Por qué? Porque están armados, porque nadie ocupó bien el territorio de Afganistán, porque por cuestiones estratégicas, históricamente no están dadas, y tampoco hay no hay una identidad nacional muy marcada, porque está el Pashtustán y hay un montón de estados que existen ahí que no tienen una identidad que os digas, bueno, estos se consideran afganos. El ser afgano y tampoco lo podríamos definir ni religiosa, ni histórica, ni tradicionalmente. No existe un ser afgano. Es una división que se puso mayoritariamente durante la colonia británica, durante el protectorado británico en la región. Entonces, ¿Afganistán qué es?
Bueno, los afganos están tratando de responderlo y evidentemente los talibán son una de las maneras que adquirió el ser afgano hoy. Entonces, no pensemos que esto tiene que ver con Mahoma, respetemos a Mahoma y respetemos también o diferenciemos la práctica de ser musulmán de esta porquería que son los talibán, porque los talibán son una porquería. Digo, no porque yo los considero una... No. Porque no aplica, porque están en contra de cualquier concepto y forma de los derechos humanos. Luego, no deberíamos decir, bueno, nuestro límite sí son los talibán. Entonces, yo les podía explicar un montón de cuestiones sobre todas las formas de lo religioso, pero no tendrían sentido que me ponga a explicar la cuestión religiosa cuando estas personas no están haciendo ijtihad, o sea, están haciendo su propia interpretación. Y su propia interpretación es una interpretación que se muestra en los medios de comunicación, y muchísimo, y se expone muchísimo a los musulmanes, y no quiero que piensen nadie en el mundo que eso es ser musulmán o que el problema tiene que ver con algo religioso, porque no es así. Tiene que ver con una cuestión de los recursos, de la identidad nacional, de la construcción histórica. Ahora sí, chicos, estoy llegando tarde a mi mesa. Me retiro, si puedo, o si necesitan después, tipo 7, vuelvo. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Bueno, seguimos. Si quieren hacer preguntas, yo quiero plantear algunas cuestiones de marco. A ver, primera cuestión, porque si no, o sea, yo le pedí que haga esto al principio, probablemente hubiese sido mejor empezar y que después Florencia explique lo que explicó. Primera cuestión, ¿cuál es el marco de esta cuestión? Florencia explicó algo de los pastunes y trató de explicar algunas de estas cuestiones de por qué termina esta situación después de casi 20 años de invasión norteamericana, con el retorno a una situación que pareciese de los 90, o sea, los talibán que gobernaron Afganistán entre el 95 y 96, como gobernar, hegemonizar Afganistán hasta la invasión norteamericana en el 2002, vuelven 19 años después como si nada hubiese pasado. Si ustedes escuchaban la conferencia que dio Bush el otro día y algunas explicaciones que dieron la gente próxima a Bush en estos últimos días, dirían es incomprensible porque, no, Biden. Biden dice, armamos 350.000 soldados con las mejores armas, con las mejores instrucciones, con todo lo mejor, raza zaraza. Y los talibán tienen 75.000 hombres mal armados, desarmados y cosas por el estilo. En 2 meses se les destruyó el ejército. Pero ahora te dejo, Alexis. En 2 meses se les licuó ese ejército que habían constituido, formado, instruido y armado los norteamericanos, y les quedó todas las armas y todo a los talibán casi sin disparar. Entonces digo, acá hay una serie de cuestiones que hay que tratar de entender. Primero, y ahora te dejo, Alexis, lo que hay que entender es que acá hay un problema que es religioso, otro problema que es tribal y que se cruzan de manera muy particular. Y después hay un problema que es muy importante desde el punto de vista de la geopolítica, que es dónde cuerno está Afganistán. Yo no sé cómo poner el mapa acá, si puedo después les mando mapas, busquen en cualquier lugar, van a encontrar los mapas porque es muy fácil acceder a los mapas. Afganistán está en un lugar muy particular del planeta, tiene una muy limitada frontera con China. O sea, es como una puntita que se toca con China, pero tiene un contacto territorial con China. Tiene una importante frontera con Pakistán. Esto es producto de una división que se produjo a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, que se llama la línea Durand, donde ahí se separó Afganistán. Vieron que Florencia dijo, ¿de dónde queda Afganistán? Bueno, en un momento, creo que en 1890 y pico, un inglés, como hacían todas esas cosas, hizo así, puso una línea y dijo, bueno, acá es Afganistán y acá es Pakistán. Con lo cual, Pakistán tiene como una gran influencia en Afganistán en diversas cosas. Segunda cuestión, Florencia no lo dijo
del todo, yo lo aclaro, lo agravo, lo profundizo. Pakistán es un país donde la CIA gobierna desde el principio de su historia. Si usted, digo, pequeño detalle, Homeland, miren Homeland y van a ver que la CIA tenía una importantísima sede en Pakistán. O sea, toda la serie Homeland en los últimos 5 años se trata en ese lugar. ¿Me escuchan todavía o no? Porque veo que está metiendo algo Alexis. ¿Se escuchas, chicos? Sí, se escucha. Se escucha, profe. Sí, Alexis. Sí. Yo sigo, no tengo problema. No me interesa que me vean o no me vean. Ah, perfecto. Bueno, ese sería el mapa de Afganistán. Esa puntita, ven que hay como una puntita que sale de la provincia de Kunduz, como si fuese una península, que no es una península porque es todo tierra. Bueno, eso se toca con China. Donde ven que dice Tayikistán, bueno, el puntito que está del otro lado es China. O sea que si ustedes miran el mapa van a ver que está muy cerca de la India, o sea, larga frontera con Pakistán, perdón, y después tiene fronteras con Irán tiene una frontera y aparte un viejo problema político de cientos de años y de siglos, y después está muy próxima a algunos países que ustedes podrán ver ahí, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y cosas por el estilo. ¿Por qué esto es tan importante desde mi punto de vista o desde lo que yo creo que habría que pensar? Porque todas esas regiones son regiones que particularmente tienen importantes riquezas y muy significativas riquezas, y desde ese punto de vista yo creo que habría que ver dónde está Afganistán. Afganistán es un territorio que durante 2000 años fue como la tumba de todos los invasores, o sea, nadie pudo consolidar su invasión en Afganistán, o sea, Inglaterra le costó mucho y no pudo nunca consolidar su situación en Afganistán, Estados Unidos le está costando, Rusia perdió en Afganistán, o sea, cada uno que quiso invadir Afganistán, Afganistán terminó siendo como la tumba, sería, si uno hiciese una alegoría futbolística, sería como el cementerio de los elefantes, diría mi amigo Ponte que está acá, y creo que no va a hablar de fútbol, porque espero que no hable de fútbol por el resto del cuatrimestre, ya que las cosas se van ordenando en el fútbol como Dios manda. Pero volviendo, digo, me parece que hay que entender estas 3 cuestiones para entender algunos aspectos. Primero está el problema religioso, que Florencia lo explicó bastante clarito, ahora vamos a seguir ahondando en eso. Segundo, un problema étnico, tribal. Afganistán es un país dividido en diferentes etnias. Florencia habló de los pastunes. En el oeste están tribus más vinculadas a lo persa dari, en el oeste, o sea, en la frontera con Irán, como bien mostró el mapa que recién puso Alexis. En la zona central hay házaros, que son los únicos que son chiitas dentro de todas estas tribus. ¿Se acuerdan lo que dijo Florencia? Solo el 10% menos de todos los musulmanes del mundo son chiitas. Bueno, hay una tribu que son los házaros que están en el medio de Afganistán. En el oeste están los tayikos, vieron que en el sur es Tayikistán, al norte está Tayikistán, es la región de los tayikos, y en el norte están lo mismo que ustedes van a ver como otros países, están los uzbecos, los turcomanos y los kirguises, que son regiones, o sea, pueblos que están organizados en otras repúblicas, ex repúblicas soviéticas. Todo eso piensen ustedes que era la Unión Soviética hasta hace 30 años más o menos. O sea, se entiende que es todo un quilombo toda esa región, ¿no? Y en el suroeste están los pastunes. Los pastunes son más o menos, Florencia dijo, 45 como máximo. Yo qué sé si se graba la clase, si la quieren grabar, grábenla, yo no tengo problema. Me preguntan por el chat, por eso estoy respondiendo el chat. Los pastunes son una mayoría relativa, son entre el 38 y 40% y son los dominantes desde determinado tipo de cuestión, pero como bien dijo Florencia, es una tribu que se continúa en el noreste de Pakistán y que ellos plantean ese tipo de conexión y conectividad. Si ustedes se acuerdan, cuando lo matan a Osama Bin Laden, Osama estaba en esa región, pero del lado de Pakistán.
O sea, contrariamente a lo que todos hubiesen supuesto, Osama estaba protegido y escondido en Pakistán, que es un país donde gobierna un régimen vinculado a la CIA y a los Estados Unidos hace 60 años. O sea que son estas paradojas de este tipo de regiones y de este tipo de circunstancias. ¿Quedó más o menos claro hasta acá lo que estuve explicando, sí o no? A mí me queda una duda, profe, porque... Esperá que estaba Alexis. Aguantá un minuto que estaba Alexis hace un toque. Dale, Alexis. Sí, no. Bueno, yo ya había empezado a leer los textos que mandó para ubicarme un poco, no avancé demasiado, pero una de las cosas que pensaba, bueno, usted me parece que ya lo contestó de algún modo. Por un lado, es un país muy poco urbano, se me ocurre, ¿no? Totalmente. Bueno, o sea, tiene una gran cantidad de población rural. Pero yo pensaba, digo, los talibanes estos, ¿tendrán alguna base, algún sustento popular? Digo, por ahí son tipos que gozan de un respaldo popular más allá de lo que después suceda en las áreas urbanas, que son donde más fuerte se ejerce el poder político. Digo, porque a lo mejor pasa eso, o no, por ahí son unos pocos, pero muy fuertes. Es algo muy extraño. Lo que quiso explicar Florencia, y que a mí me parece que es un acierto, creo que en esto ella tenía más razón que yo en lo que yo quería explicar y cosas por el estilo, sabe más que yo de esto, pero digo, el problema está en que si ustedes piensan, los talibanes es algo que surgió extrañamente en los últimos 25, 26, 27 años. No existían los talibanes antes. ¿En qué contexto existen? Porque si no nos explica qué es lo que yo quería hablar, pero como no podía hablar antes, porque estaba Flor. A ver, si ustedes entienden, o sea, para que se entienda más o menos, Afganistán empieza a constituirse como si hubiese una unidad aparente desde el siglo XVIII, más o menos. Hay algunos que empiezan a pensar ese espacio. Durante todo el siglo XIX está invadido relativamente por los británicos, hasta que a fines del siglo XIX los ingleses establecen esta línea que ellos llaman la Durand Line, porque Durand es el que hace esta línea extraña. En el 1919 le dan independencia a Afganistán por diversos motivos. Primero, porque no le interesa a nadie Afganistán, porque Afganistán es, como dice en parte Alexis, es una zona profundamente rural y con una geografía odiosa. Cuando yo digo odiosa, ¿qué quiero decir? No tiene nada. Es muy parecida a las geografías colindantes, pero no tiene petróleo, por ejemplo, Afganistán. Entonces Afganistán no tiene nada. Del territorio afgano se calcula que entre el 10 y el 12% permite cierto nivel de producción agraria. A ver, 90% no sirve para un pito. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Entonces ustedes tienen un menos de un 10% que permite cierto nivel de producción agrícola. Una parte de esa producción agrícola es la amapola, una amapola que en las traducciones van a decir que se llama dormidera, que sería de donde se saca los recursos fundamentales para, creo que la heroína es eso, ¿no? Ustedes que saben más que yo de este tema, o en lo que se llama básicamente la heroína. No, yo digo, no, desconozco. Digo, y es como la única gran riqueza. Si ustedes tienen que decir cuál es la importancia productiva de Afganistán, de una zona de Afganistán, es la producción de esta amapola que genera la producción de heroína, que es como que es el mayor productor mundial, pero que es algo totalmente ilegal, no paga impuestos, o sea, es parte de, evidentemente, nexos mafiosos. Entonces, ustedes tienen que no hay una economía capitalista coherente, es una estructura geográfica totalmente diversa y enquilombada, hay multiplicidad de conflictos étnicos más que religiosos, y Afganistán hay una monarquía que gobierna del 19 más o menos hasta el 73, del 33 al 73 hay un solo rey que va a gobernar esos 40 años, y ese rey que gobierna 40 años en el 73 es derrocado por uno de sus ministros, que creo que se llama Saúl o algo por el estilo, pero no importa. Ese ministro va a establecer un gobierno medio republicano, apoyado en algunas fuerzas democráticas, comunistas y cosas por el estilo, y hacia el año 78
hay un golpe de Estado con apoyo de un sector de las Fuerzas Armadas, entre comillas, nacionalistas, populistas, lo que sea, que se alinean con la Unión Soviética en el año 79. Y a partir del año 79, 78, 79, hay un alineamiento con la Unión Soviética, que dura esos 10, 11, 12 años hasta que la Unión Soviética sufre en Afganistán lo mismo que sufre Estados Unidos en Vietnam, una derrota catastrófica, que ustedes la habrán visto en la película Rambo. Rambo es como el ejemplo más. En ese contexto de guerra contra el invasor soviético, entre comillas, surgen estos grupos que Florencia nombró. Primero estos mujahidines, que son, mujahidín se llamaba también a los luchadores por la libertad, mezcla del Islam y el nacionalismo árabe más o menos en Argelia desde los 40-50. Mujahidines también se le decía a los guardianes de la revolución islámica de Irán a partir del año 79, y mujahidines también son el nombre de estas fuerzas que van a organizarse para enfrentar al invasor soviético. Ahí es cuando van de diversos lugares del mundo árabe, Bin Laden y todos, a luchar, a apoyar a estos mujahidines que están luchando contra la invasión soviética. Una cuestión, y ahora te digo, Maxi, aguantame 2 minutos porque así termino este marco. ¿Por qué es tan importante este conflicto que uno dice, bueno, los mujahidines van a luchar contra la invasión soviética? Hay un problema. La Unión Soviética, todo el sur de la Unión Soviética, son estos estados tipo musulmán, que los nombró recién Florencia: Turkmenistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Kirguistán, Tayikistán, que son estados con una fuerte población musulmana, que serían como la franja más sur de lo que era la ex Unión Soviética, que todavía tienen vínculos medios lejanos con la actual Rusia, y que estos estados sí son estados con importantes riquezas, ¿no? Por ejemplo, para que les quede claro, Uzbekistán tiene las minas más grandes de oro del mundo. Tayikistán tiene grandes minas de plata. Kazajstán tiene petróleo y Turkmenistán dicen que tiene más petróleo que Kuwait. O sea, Kuwait es un pequeño estado muy chiquitito, pero que está encima de un pozo petrolero. O sea, vos pones una manguera y sale petróleo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, están rodeados de este tipo de cosas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en los 90 circuló una foto muy famosa de un grupo de los grandes grupos económicos argentinos, que son los Bulgeroni. Los Bulgeroni son una familia de los ricos argentinos, como los Roca y cosas por el estilo, pero Bulgeroni tiene una característica. Tienen una empresa petrolera muy grande, llamada Bridas, en el sur de la Argentina, donde hicieron la guita y cosas por el estilo, pero los tipos empezaron a hacer negocios a nivel mundial. Y ellos se juntaban con estos talibán, y hay fotos de ellos con los talibán. Digo, Bulgeroni está en la revista Forbes, es de los garcas más garcas de la Argentina, para que les quede claro, no estamos hablando de gente pobre. Se juntaban con el talibán porque querían hacer un gasoducto. Entonces hay fotos de los capos de los talibán tirados en el piso, en unas alfombras, con los Bulgeroni. ¿Por qué? Porque los Bulgeroni iban a hacer el gasoducto que pasase, el gasoducto y el oleoducto, para pasar por Afganistán. Ese curro se los cagó, ¿saben quién? George W. Bush. Porque se lo dio a una empresa norteamericana, se llama Uncol o Uncal o algo por el estilo, que es una gran empresa petrolera norteamericana. Digo, es una zona complicada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Y estos mujahidines surgen de la lucha contra la Unión Soviética. Cuando todo se pudre en un momento determinado y se van las tropas soviéticas en el 89, la caída de las tropas soviéticas en el 89 es el elemento que va a tirar abajo la ex Unión Soviética. O sea, el punto de ruptura de la Unión Soviética es ese. Pasan 3-4 años con un gobierno de transición, sigue un gobierno vinculado al ex Partido Comunista de Afganistán y cosas por el estilo, hasta que después
triunfan estos mujahidines. Y en ese momento aparece el talibán como una fuerza mezcla de esta versión tan particular y marginal y sectaria de lo musulmán, como dijo Flor, más esta fuerza de liberación del invasor extranjero que refieren estos tipos. Maxi, querías hacer una pregunta hace un rato, dale. Sí, la gran parte de la pregunta la contestaste porque iba a eso, a cómo se conformaba el Estado y eso, y aparte porque imagino que en el conflicto con Pakistán y en esta zona hay claramente, al ser una línea medio aleatoria, debe haber algún conflicto. Digo porque estos pashtunes están de ambos lados de la frontera, entonces interpreto desde ese lado. Pero ya contestado eso, quería saber, primero, previamente esto que era el Imperio Persa, digo, previo al surgimiento de la idea de Afganistán en el siglo XVIII, o qué era desde ese lado. Tiene una cosa, un gobierno como un shah, pero no chiita, sino que son tribus que, como bien dijo Florencia, se islamizan en el siglo XII más o menos. Tiene que ver con esta cuestión. Piensen, a ver, dos cosas quiero plantear. Nosotros tenemos muy poca idea de la historia del Oriente. O sea, nosotros nos cuentan Marco Polo, 2 o 3 boludeces por el estilo, y no tenemos idea de lo que pasa de este lado del mundo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Y este lugar del mundo es un lugar donde hay una historia, y donde esa historia es tan importante, tan rica como otras historias, o como la historia que nosotros pensamos tradicionalmente europea. Esa es la primera cuestión. La segunda es, ellos tienen un pasado, hay un Shah que gobierna hasta el siglo XIII, XIV, por esa época, y después se cinden de la tradición persa. Aunque tienen vinculaciones, la gran diferencia que hay ahí sí es religiosa, que provoca ese conflicto. El conflicto entre los sunitas y los chiitas, Flor lo explicó mejor, pero hay una forma más clara de explicarlo, más brutal. No le digan que yo les dije esto, pero para que les quede claro. Los sunitas son los que creen en, como bien dijo Flor, la suna y cómo se gobierna el mundo musulmán. Los chiitas, la diferencia es que ellos creen que hay que seguir la línea de Alí. ¿Por qué de Alí? Porque Mahoma no tiene hijos varones, sino que tiene hijas mujeres. Y Alí era el yerno más grande de Mahoma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces la línea sucesoria sería de los sucesores de Alí. De ahí viene el nombre chiitas, que no sé cómo se manifiesta, pero de ahí viene el nombre chiita, y ellos creen en una tradición de sangre, o sea, donde el cargo de jefe político y religioso es el sucesor de Alí. Entonces siempre hay un sucesor de ese Alí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Segunda cuestión, yo quiero acá plantear dos temas muy particulares. Maxi habló de Estado. Es un quilombo hablar de Estado. ¿Por qué? Porque los musulmanes tienen una cuestión donde el Estado no es algo tan claro como nosotros pensamos. Nosotros pensamos en una forma de Estado. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Nosotros queremos trasladar nuestro Estado occidental a el mundo. Y es muy particular. Entonces acá hay un problema gravísimo. ¿Cuál es? Que nosotros queremos, por ejemplo, está muy de moda en Estados Unidos y en los centros así ideológicos del poder mundial de hablar de estados fallidos. Entonces, ¿qué quiere decir estado fallido? Irak era un estado fallido, más, algunos dicen que Argentina es un estado fallido. Estado fallido no es ninguna categoría, porque el problema más grave es que nos quieren imponer el modelo de estado que tienen ellos. Entonces, y otra cosa, que es que hay un sentido común del Estado occidental y capitalista. Y la verdad que países como Afganistán son difíciles de encorsetar en ese modelo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, ¿cómo los encorsetás en ese modelo? ¿Cómo haces? País donde vos ves que los tipos funcionan, repito, Biden, porque ahora le echan la culpa de todo a Biden, pero esta salida de Afganistán de los Estados Unidos empieza con Trump en el 18.
18, 19. Entonces Trump dice, no, vamos a salir porque no tenemos que estar más acá, que esto y lo otro. ¿Obama no había empezado una desfinanciación ya? Obama decía que iba a hacerlo y nunca lo hizo. Trump, de alguna manera, en un momento, dijo, vamos a salir de ahí, como diciendo, vamos a terminar con los conflictos. Había un programa que se llamaba Centinelas de la Libertad, algo así, como que quedaba un grupo custodiando, digamos, la libertad, pero empezaban a desfinanciar. Digo, acá hay otro problema que habría que pensar también. Y que yo lo estuve pensando bastante leyendo en estos últimos 2 días sobre este tema. Acá hay un problema grave, que es que, si ustedes ven, los Estados Unidos han privatizado estas guerras últimamente. O sea, son corporaciones a los cuales le pagan por determinado tipo de servicios. Es un negocio gigantesco la guerra, pero no es un negocio gigantesco como era antes. No es que hay decenas de miles de soldados instalados, sino que hay un montón de empresas que trabajan con drones, y empresas que hacen la seguridad, y empresas que tienen mercenarios, y empresas que tienen... Digo, esto empezó con la guerra de Irak en el 2001, me parece. Capaz que empezó antes, pero yo me acuerdo en ese momento. Y después se dio en diferentes lugares, y es una gran transferencia de guita, que además les quita un montón de responsabilidades y cosas por el estilo. Entonces, lo que ellos dicen en los últimos tiempos es salgamos de Afganistán porque no hay solución posible. Digo, ellos pusieron en Afganistán 2-3 billones de dólares, billones. O sea, para que les quede claro, 6 veces el PBI de la Argentina. Afganistán sería 30 veces el PBI de Afganistán, que creo que el PBI de Afganistán no llega a 60-70 mil millones de dólares. Está claro lo que estoy diciendo. Si vos pusiste 2 billones o 2 billones y medio en un país, pusiste un PBI por año, o más que un PBI por año. Disculpe, profesor. ¿Y por qué las imágenes que vemos de la gente corriendo, tratando de meterse en cualquier avión que vaya a cualquier destino? Porque digamos, hay muchos tipos que han sido colaboracionistas de esta cuestión. Lo que alguien preguntó, creo que fuiste vos, Maxi, sobre el apoyo popular. No me acuerdo, alguien preguntó sobre el apoyo popular. No, dale, Alexis. Bueno, a mí me parece que acá hablar de apoyo popular es complicado en estas circunstancias, porque probablemente haya habido un apoyo popular. Hay muchos que dicen, esos tuvieron durante, ponen no los 20 años, pero de los 20, 10 años tuvieron internet, McDonald's y un montón de boludeces del mercado capitalista mundial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Liberalización para las mujeres, esto es un elemento importante, Florencia lo marcaba como una cuestión importante. Digo, yo creo que sí hay que tomar en cuenta como un elemento importante, no único, no que saque de lugar a los demás, pero digo, es un elemento importante. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, hay un montón de gentes, miles, decenas de miles, cientos de miles de tipos que trabajaron en los últimos años para los invasores. Entonces vos tenés el problema, ¿y qué va a pasar con esta gente? ¿Va a haber represalias? ¿No va a haber represalias? ¿Los van a perseguir? ¿Va a haber un fuerte retroceso sobre el tema de la libertad de las mujeres? Lo que decía Flor, digo, no hay un lugar en el Corán donde diga cómo se tienen que vestir. Digo, después hay un montón de cuestiones que en algún momento hablaremos, pero digo, estas religiones no tienen como una fuerte cuestión con el cuerpo de la mujer y cosas por el estilo. Digo, los religiosos judíos tienen la misma, no es igual, insisto, no es exactamente igual, pero esta cuestión de que la mujer no puede exhibir partes de su cuerpo, por eso está pelada, por eso usa peluca, por eso se cubre, por eso no se mezcla. Digo, hay un montón de cuestiones muy particulares que yo creo que van a generar como un conflicto. Hay que ver si se imponen en el tiempo o si pueden imponer en el tiempo lo que impusieron en los 90. Esta es la gran pregunta. Después, juzgarlos como algunos teóricos, periodistas y paparulos que opinan livianamente como un Estado fallido. Claro, si vos pensás que los Estados tienen que ser como te los dibujan, todos los Estados son fallidos porque no son el Estado norteamericano, europeo. Digo, Venezuela es un Estado fallido. Yo no creo que sea un Estado fallido Venezuela.
Profesor, ¿y tienen algún punto en común o nada que ver con ISIS? Yo no creo, yo no los asociaría. Tienen algunas, ponele, tradiciones y cosas por el estilo, pero no tienen, no. Es otro tipo. Nosotros tenemos un problema. Nosotros mezclamos mucho el mundo árabe con el mundo musulmán y no son las mismas tradiciones, no es lo mismo. Hay vínculos y relaciones seguramente, pero no es exactamente lo mismo. Pero no, entonces en Afganistán no son ni árabes ni turcos, son más hindúes. Son indoeuropeos. No, claro. Son indoeuropeos. ¿Está claro? Son indoeuropeos. Pero no son árabes ni turcos. No. De Irak para allá no hay árabes, supuestamente. Desde la península. Turcos tampoco hay en ningún lugar, porque después pusieron Turkmenistán y cosas por el estilo, pero los turcos son otra cosa, que no son tampoco de Asia Central. Digo, son indoeuropeos que fueron islamizados en el siglo XI, XII, ponele, por esa época. Por eso Florencia habla de 1000 años de islamización. Que, como dijo Florencia, en una época eran budistas, que estaban lo que se llamaba la ruta de la seda, la vieja ruta de la seda, y que eso fue interrumpido por esta cuestión de islamización, las luchas con los mongoles y todo ese tipo de cuestiones. Estoy hablando hace 1000 años, 800, 900 años. Profe, ¿tiene algo que ver esta pequeña colita, esta que parece intencional como para que haya una frontera con China? Esto es una imaginación mía, con las guerras del opio, porque son contemporáneas, no es siglo XIX. No tengo la menor idea. O sea, China, pensá que en ese momento no era una potencia significativa, ni mucho menos. Hoy estaba leyendo. Piensen una cosa, que es que en China hay una zona de China que está probablemente cerca de esa colita y cosas por el estilo, que es una región musulmana de China, donde China tiene unos quilombos terribles. O sea, hay una región de China próxima a estas regiones que es musulmana y donde hay fuertes conflictos políticos y étnicos hace muchas décadas. Dale, Alexis. No, digo que hoy estaba leyendo, lo que pasa es que lo leía pero no me ubicaba en un mapa y quizás sea esa colita, que mencionaban que había una región que no formaba parte de Afganistán y los ingleses querían metérsela a los afganos y los afganos no querían saber nada, hasta que terminaron aceptando, medio se la tiraron por la cabeza, qué sé yo, porque les servía para algo de debilitar la India, donde Inglaterra estaba teniendo... Es muy probable. Primera cuestión, piensen ustedes que hasta 1948 la India y Pakistán eran el mismo territorio. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Que el territorio de Pakistán se separa en el 47-48 de la India cuando se produce la fuga de los británicos o el retiro de los británicos. Eso, o sea, Pakistán, lo que sería el subcontinente indio, que incluía Pakistán, en ese momento genera una situación particular, que es la India se convierte en un aliado, por lo que sea, de los soviéticos, de los rusos, y Pakistán se convierte en un aliado definitivamente de los norteamericanos. Insisto, miren desde la temporada 4 en adelante de Homeland, y son todas, la base central es Pakistán. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es Islamabad. O sea, la oficina, ellos tienen un edificio, la CIA tiene un edificio gigantesco en el medio de la ciudad. Y desde ahí ellos negocian con los talibanes, con los grupos afganos y con cosas por el estilo. Estados Unidos estuvo muchos años apoyando, digo, lo que vemos en Rambo, no estoy diciendo que Rambo sea histórico, pero digo, lo que se ve en Rambo es eso. Es las armas que armaban a los mujahidines eran armas de los norteamericanos. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? ¿Por qué? Porque era la opereta que tenían los yanquis en ese momento para enfrentar a los soviéticos en el contexto de la Guerra Fría. Digo, todos estos quilombos se mezclan en estas cuestiones. A Bin Laden lo forman los norteamericanos, lo instruyen, lo arman, ¿por qué? Porque ellos veían en este fundamentalismo musulmán una forma de, por un lado, enfrentar a los soviéticos que habían invadido Afganistán,
pero por otro, de hacer quilombo en el sur de la URSS, donde estaban todos esos estados, Uzbekistán, Turquía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Que eran estados que tienen que ver con esta región. O sea, acá insisto, para entender hay que entender. Y yo acá, después de muchas peleas con mi hija en el día de hoy por WhatsApp, entiendo algunas cosas que planteaba. Es más importante el tema geopolítico y tribal que el tema religioso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuál es el tema religioso? El talibán, esta estudiante. Digo, el talibán tiene un jefe que es Mohamed Omar, que es el que nombró hoy Florencia, que capaz que, no digo todos, pero los más viejos capaz que se acuerdan que es uno de barba negra, que no habla nunca, que esto es otro, que le falta un ojo, que le falta un dedo, digo, un tipo limitadísimo, no es un recontra mulá. Vieron que mulá eran los profesores, los sabios. Aparece este grupo, lo llaman los talibán, como un grupo que emerge, que tiene una cierta unidad y que ellos aprovechan enfrentar. ¿Por qué? Porque estos señores de la guerra o estos jefes, señores de la guerra tribal, que es muy así como funciona también esta región de Afganistán, donde están las tropas de los pashtunes, de cada tribu tiene problemas históricos, territoriales, de droga, de circulación, de camino. Digo, en un momento determinado, cuando se van los soviéticos y cuando cae el régimen prosoviético, estos mujahidines o señores de la guerra, o llámenlo como quieran, o jefes tribales, imponen el delirio, el saqueo, la fuerza por la fuerza y las armas. Y los talibanes lo que hacen es poner un poquito de orden. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? El programa que tenían los talibanes en un primer momento, si ustedes lo escuchan, ellos decían, bueno, restaurar la paz, desarmar a la población. Piensen ustedes que venían de una década o más de guerras civiles y guerras contra el invasor soviético, imponer la sharia o la ley islámica más tradicional, y después organizar medianamente alguna forma de orden, que yo no sé si llamarlo Estado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Que nosotros diríamos que es como organizar un Estado, pero es un Estado con algunas particularidades que no son las que nosotros pensamos. Y además, esto genera un problema porque en el mundo árabe hay una asociación entre el líder religioso, y el jefe político. El califato plantea ese tipo de conflicto. Acá no se habló de califato todavía, y yo no recuerdo que haya habido una tradición de hablar de califato, pero digo, este es el conflicto. Y otra cosa que tienen que... ¿No llegó nunca a ser un emirato? No sé, creo que no, pero digo, no. Puede ser hace 300 años, 400, pero me parece que no. Y otra cosa, ojo, ellos no tienen problemas con Pakistán. O sea, tendrán problemas con Pakistán menores, pero en general tienen una buena relación con Pakistán. Pakistán tiene una influencia histórica. El ejemplo más claro, insisto, Osama vivía en Pakistán y desde Pakistán la frontera esa era como una frontera propia de ellos. Entonces, tienen más problemas con los demás que con Pakistán, básicamente. Más preguntas, jóvenes, pregunten tranquilamente, no hay Profe, ¿la ONU no tiene intervención? No. ¿Me preguntan en serio? No, la ONU no existe. No, la OTAN sí, la OTAN ha tenido... Pero la OTAN tuvo intervención, más que la OTAN tener intervención, que no le correspondería, participaron todos de la alianza que invadió Afganistán en el 2002. O sea, Estados Unidos cuando invade Afganistán e invade Irak y después invade Afganistán, aprovecha y organiza la OTAN. Entonces participan todos, ingleses fundamentalmente, pero españoles tienen un montón de muertos. Más, el otro día estaba leyendo que gran parte de los muertos de las víctimas fatales occidentales no eran norteamericanos, porque en general lo que estaban eran ingleses, había españoles que murieron varios,
noruegos, suecos, todos esos países que uno piensa que son re civilizados, re piolas, re pillos, estaban todos metidos en ese tono. Obviamente con pequeñas tropas. No me acuerdo cuál es la serie, pero hay una serie danesa, algo de un tipo que, algo de la fe, y no me acuerdo cómo se llamaba la serie danesa, donde uno de los personajes, que era un pastor, volvía de Afganistán también. O sea, hay toda una cuestión muy importante, con una fuerte presencia grande de muchos países europeos que se metieron en esta guerra en los últimos 20 años. Insisto, mientras tanto, Estados Unidos, más que intervenir con las Fuerzas Armadas propiamente dichas, participa con Fuerzas Armadas propiamente dichas, pero más que nada con empresas de servicios militares que ellos tienen ahí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? No es una guerra, hay poca guerra cuerpo a cuerpo, hay pocos soldados, existen algunas bases, pero básicamente todos son drones, todo es tecnología y todos son empresas terciarizadas de la guerra. Pero insisto, Silvia, el rol de las Naciones Unidas no arreglan nunca ningún problema a nivel mundial, y menos cuando está Estados Unidos de uno de los dos lados, porque si está Estados Unidos decide lo que va a hacer. Estados Unidos tiene poder de veto absoluto en la ONU, va en todos lados, pero en la ONU más que nada. Okay. Acá no hay yihad, no hay una guerra santa, es una recuperación de un territorio que les pertenece, digamos, que creen los talibanes que les pertenece, no, o ni siquiera hay como hay una militancia más ideológica de esta idiosincrasia novedosa que es el talibán, digamos. Si vuelve Florencia le preguntamos mejor. A mí me parece que si hubo algo vinculado al yihadismo o a la yihad fue en los 90, ahora no. Ahora existe una... A ver, lo que hay ahora es el retiro de Estados Unidos, porque acá vas a escuchar un montón de paparulos que van a hablar del Estado fallido. Si acá hay algo fallido, la política norteamericana es fallida. Ellos ponen un montón de plata, insisto, más que un PBI anual, para mantener una invasión. Terminan diciendo, nos vamos a retirar porque ya está resuelto el problema, y en el momento que se retiran, la conclusión es que el gobierno al cual dejan ellos no dura ni 2 semanas. ¿Está claro? Esa es la conclusión que yo saqué también, profe, disculpe que lo interrumpa. Yo el otro día estaba investigando, mirando las noticias, viendo cosas, y 20 años, casi 20 años ellos en la intervención ahí en ese país, y para nada, porque se retiraron. Ahora hace poco enviaron creo que 3.000 efectivos para sacar a los pocos que quedaban ahí, y es como que no... Tanta gastada de plata, disculpe por el término, pero al pedo, porque no hubo solución, digamos. No, pero solución no hay nunca. A ver, cada vez que Estados Unidos entra no soluciona nada, Facundo. Esa es la primera cuestión. O sea, no lo hicieron en Irak, no lo hicieron en Libia, no lo hicieron en ningún lugar. Si ustedes miran las experiencias de cada vez que ellos se meten en un lugar, en general la conclusión ¿cuál es? Es que termina peor de lo que empezó. Digo, Irak no está mejor ahora que antes. Hoy yo hablaba con alguien y me decía, no, lo que pasa es que lo hacen por el petróleo. Al revés, le sale más caro, le saldría más barato comprar el petróleo en Venezuela. Al profesor, aparte vio que Biden le echa la culpa a los afganos. Dice, bueno, no supieron armar un gobierno estable, seguro. Dice, bueno, como que encima la culpa de ellos. Pero porque yo creo, Santini, que acá hay un problema. Yo creo que a Biden le mintieron. O sea, vos tenés servicios, tenés la CIA, la NSA, la Nosar Sarasa, la cuestión, la oficina de seguridad del pito y de la flauta y no sabemos de qué más. Todas esas cosas le dijeron, mira, nosotros armamos. La explicación, Biden termina diciendo algo que uno dice, este es un paparulo, en serio. Porque dice, nosotros armamos 350.000 soldados muy pertrechados, con tanques, con aviación, con esto, con lo otro. O sea, él cuenta todo. 350.000. A nosotros nos dicen las fuentes de información, que es la CIA y todas esas organizaciones, que el talibán tenía 75.000 soldados. Si vos formás un ejército durante varios años
de 350.000 contra uno de 75.000 desarmado que anda a caballo, contra uno que tiene fuerza aérea, tanques y vos no te dura 3 semanas, alguien te cagó, alguien te mintió. Digo, en serio, lo digo, yo no quiero ser bruto. A mí también me parece sorprendente que como dice usted, con AK-47 del año 60, cuando se van ya lo toman. O sea, pero porque además ni siquiera podrías decir que reciben apoyo de China, de Rusia, nadie los apoyó. O sea, los tipos se quedaron con las armas de los norteamericanos. Igual los chinos ahora apoyaron, ¿no? Los talibanes. Yo dudo que los apoyen. Estratégicamente lo dudo. No, lo dudo fuertemente. Como que salieron a respaldar algo, leí. No, lo que dicen es que hay que buscar una salida sin, o sea, en general lo que van a decir es eso. Pero digo, no creo que respalden al talibán. Ojo, en esto hay que ser bastante cuidadoso, me parece. Obviamente van a plantear alguna solución negociada con un gobierno de coalición y cosas por el estilo. Pero digo, porque además tampoco están que el talibán vuelva al gobierno. A mí me parece que vuelve al gobierno los señores, una mezcla del talibán con estos jefes tribales y los señores de la guerra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Señores de la guerra son tipos que durante muchas décadas han trabajado de eso. Y que el poder que tienen es el poder militar. Yo estaba leyendo, por ejemplo, no sé si alguno leyó los textos. Había alguno, hay un texto que yo no lo puse, pero que es de Pedro Brigger. Pedro Brigger tiene un texto sobre algo de que era Al-Qaeda y cosas por el estilo, donde explica el tema del talibán. Y es muy interesante. Había un quilombo con los camioneros. ¿Por qué? Porque muchos de estos problemas que han surgido en los últimos años tienen que ver con la logística, con lo que producía, por ejemplo, una región que producía, insisto, el 10-12% de Afganistán produce agricultura y ganadería. Esa pequeña agricultura y ganadería era muy requerida en Pakistán, en la India y cosas por el estilo, porque producían frutas y ese tipo de productos y cosas por el estilo. Y después tienen una zona muy importante que tenía una producción de amapolas que eran, creo que 70.000 hectáreas hace unos 2 décadas y ahora son 350.000 hectáreas. O sea, la producción de esta materia prima, creo que para la heroína, se multiplicó por 5 en los últimos, mientras estuvo Estados Unidos ahí. Si no me equivoco, tiene usos farmacéuticos igual también. Esa es una pregunta que me surge. ¿No hay una industria legal, formal del opio? Porque hay un montón de derivados, de opiáceos derivados de la amapola que se usan en medicina. No le creo. ¿Querés que te diga la verdad? No creo, pero no importa. Porque me parece que la morfina y todo eso se usan con opiáceos sintéticos. Pero no importa. En general, en una economía que es totalmente trucha, pero se multiplicó por 5. Por 5. En los años donde Estados Unidos se ocupó el territorio, es como uno jodido y decía, este es el peso de la DEA. Donde entra la DEA, en vez de luchar contra la producción de drogas ilegales, lo que hacen se multiplica. Pero entonces lo que estamos diciendo es, ellos te dicen, no, lo que pasa es que es un problema de los afganos no supieron hacer, pero ellos pusieron a los presidentes. El presidente que habían puesto, hay un presidente, aguantame que yo les puse los nombres porque no me acuerdo, pero del 2004 más o menos al 2014 gobernó uno que se llamaba Hamid Karzai. Su ministro de Finanzas era Ashraf Ghani, que es el que gobernó en los últimos años, del 14 al 21. Ashraf Ghani era un antropólogo que nació en Afganistán hace 60 años. Y es un antropólogo educado en Estados Unidos, que vivió en Estados Unidos, que estudió en Estados Unidos, y que de repente, ya va, Yelén, ya te dejo. Y el tipo se... Pero igual fue sin querer, profe, perdón. No importa, pero digo, lo que quiero decir es que el tipo se forma en Estados Unidos, termina siendo el ministro de Finanzas, un antropólogo ministro de Finanzas. Yo a veces me pongo a pensar que yo estudié antropología cuando era joven,
Y ahora tenemos una ministra de Seguridad que es antropóloga, un ministro de Finanzas que es antropólogo. El mundo se fue al carajo. Menos prefiero eso a los politólogos, pero bueno, ponele. Entonces, el tipo llega, como es ministro de Finanzas de ese país, y gobierna, y el tipo, los norteamericanos creen que estaba haciendo una gestión maravillosa, y después se escapa. No aguantó 3 semanas. Formó un ejército que no lo pudo defender. Lo que decían, esa escena dantesca del aeropuerto con gente colgándose, se había visto en menor escala en Vietnam en el 75, cuando los norteamericanos tuvieron que huir de la embajada. Pero digo, es lo más patético. Digo, si algo hay fallido, no es el Estado afgano, es la invasión norteamericana lo que falló acá, porque estuvo 19 años y no hizo nada más y no logró nada. Digo, porque piensen ustedes, estaba el talibán, invadieron, estuvieron 19 años, se van, y apenas se van, el talibán vuelve. O sea que ni siquiera fue un paréntesis, muchachos. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? O sea, si algo es fallido, no son fallidos los talibán o los jefes tribales. Acá lo fallido era la invasión norteamericana, que durante 20 años no pudo construir nada, mentira, no modernizó, no hizo nada. Esta es la discusión fundamental, me parece a mí, para entender. Alguien que había hablado antes del terrorismo, no sé si está todavía, sí está, creo. Que creo que era Facundo. Yo quiero plantear 2 o 3 cosas con respecto a esto que nosotros a veces hablamos con respecto al problema del terrorismo y cosas por el estilo. Primera cuestión, me gustaría, primero, sean cuidadosos cuando hablen de terrorismo. Estoy. No, pero no es una cuestión personal, digo, se lo digo porque usted fue el que planteó el problema hace un rato. O sea, primero, hay que ser muy cuidadoso con respecto al tema del terrorismo. Digo, porque no sé si ustedes se acuerdan, Trump en el año 2018, creo, mandó matar a un jefe iraní, no sé si se acuerdan, Soleimani y algo por el estilo, que le metieron un bombazo. Los norteamericanos, para destruir o matar gente, meten bombazos por drones y cosas por el estilo. Digo, si eso no es terrorismo, díganme qué será terrorismo. Entonces, sí, y mueren civiles también. Pero, o sea, para matar a alguien matemos a 40, 50, 100 personas que habían en un casamiento, en una boda o en un bautismo o lo que sea. Digo, primera cuestión, me parece que plantear el tema del terrorismo es un tema complejo desde todo punto de vista. Segundo, en general, los talibanes no salen de su espacio y su territorio. Si uno pensase qué hicieron en los últimos 20 años, fue luchar contra un ejército invasor, enfrentar un ejército invasor en tu territorio, y 20 años antes hicieron lo mismo con los rusos. O sea, vos podés decir, cambiaron de enemigo, pero hace 35 40 años que están haciendo lo mismo. Desde los 70, del 79 hasta ahora están haciendo exactamente lo mismo, que es enfrentar a invasores. Primero los soviéticos y después los norteamericanos. Entonces, me parece que es complejo pensar eso de esa idea de vincular todo con Al-Qaeda y cosas por el estilo. Lo que sí es probable es que en algunas regiones de ahí hayan usado campos de entrenamiento alguna de estas fuerzas, probablemente, como lo han hecho en otros lugares. Digo, el otro día, cuando leía para esto, yo hoy estaba viendo todos los tipos que participaron del 11 de septiembre, de todos los atentados, entraron en Estados Unidos. La familia Bush es una familia de larga relación con la familia Bin Laden en Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, que tiene un montón de cuestiones, digo, porque nosotros nos quejamos de que les hacen usar tal cosa a las mujeres en Afganistán, porque los afganos son malos, pero digo, en Arabia Saudita las mujeres no pueden manejar. Creo que el año pasado estaban festejando que le daban registro a algunas mujeres en Arabia Saudita. Y además nadie va a decir nada de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita es un socio estratégico.
importante de los Estados Unidos de América. Entonces, como son amigos, socios y ese tipo de cosas, no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años citaron a un periodista que vivía en Estados Unidos y lo mataron en una embajada de Arabia Saudita creo que ¿cómo se llama? En la capital de Turquía, Estambul. Se armó un quilombo bárbaro, pero nunca fueron a buscar al príncipe que ordenó ese homicidio, que estuvo acá en la Argentina cuando fue el G20. Vieron que el payaso de nuestro expresidente, siempre ahora que tuvimos el honor de tener el G20, bueno, ese tipo estuvo acá y era un tipo acusado de homicidio. Sí, pero digo, entonces seamos cuidadosos con ese tipo de cuestiones. Insisto, para entender lo que está pasando hay que entender varios aspectos. Primero, hay un problema geopolítico importantísimo. Busquen el mapa, miren dónde cuerno está Afganistán y ahí van a empezar a entender. Afganistán está entre Pakistán e Irán. Y al norte todos estos países que tienen al norte son Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán y cosas por el estilo, que son todos países que están en el medio de riquezas brutales. Está la India cerca, está gran parte del mundo árabe muy cerca, tiene contacto con China, tiene contacto, está en un lugar conflictivo del mundo. Cualquier quilombo que se arme ahí, estalla para todos lados. Tiene una gran frontera, como tiene una larga frontera con Pakistán, tiene una larga frontera con Irán. Y además, Estados Unidos apoya históricamente a Afganistán en muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque odia a Irán. Entonces es parte de esa forma de enfrentar a Irán, porque además Irán y Afganistán tienen un problema básico, que unos son chiíes y los otros son sunitas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces ya eso les provoca cierta tirantez y conflictividad. Entonces digo, me parece que hay ese tipo de cuestiones. Están los temas geopolíticos, están los temas vinculados a lo tribal, y después están los temas en menor medida, si quieren, religiosos, y después hay claramente una lucha por la independencia de ese país, donde el talibán ocupa ese lugar. No sé si lo quiere ocupar, me parece que sí, pero digo, ponele, dudemos de eso, pero digo, básicamente representan esto. El talibán es el que aparenta ser, yo creo que no lo es porque fueron los mujahidines los que echaron a los rusos, pero digo, los talibanes recogen esa tradición y después se enfrentan a Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cuestión de la lucha por la independencia que refleja esta cuestión me parece que es muy importante. No sé si quieren algo más, alguna duda más, alguna pregunta. No, a mí la verdad que me queda una sensación, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de estos grupos étnicos tan fuertes, de estos grupos tribales, da la sensación de que uno se pregunta, o sea, ¿a partir de qué se sostiene la frontera? Porque estos grupos tribales como que de alguna manera están separados, es como si fueran varios gatos metidos adentro de una misma caja. O sea, ¿quién sostiene los límites de esa caja? Porque no parece... Pero los límites están impuestos por el imperio. A ver, yo creo que lo explicamos, si no lo explicamos, yo creo que lo nombré un par de veces. O sea, en el año 16, en el medio de la Primera Guerra Mundial, dos figuras de segundo orden que se llaman, uno Sykes, que era inglés, y otro Picot, que era francés, deciden en un momento determinado la división que van a tener para el Imperio Otomano. Entonces dicen, bueno, Siria, Líbano van para Francia, tal cosa y tal cosa van para Gran Bretaña. Como hacen eso, Sykes y Picot, el que yo dije hoy que era, miren que lo voy a buscar porque lo tengo acá anotado, pero ya me lo olvidé, la línea, la nombré 3 veces, pero bueno, ya me la voy a encontrar. Digo, espera. ¿La línea Durán no era? Durán, la línea Durán, sí. Entonces, vos me decís, ¿quién establece estas cuestiones? El problema está en que vos
y no lo digo mal, Alexis, nosotros pensamos que las fronteras son las cajas, el problema es que son cajas impuestas desde afuera. En estos territorios donde hay cuestiones étnicas que son preexistentes a este tipo de cuestiones, entonces, ¿cuál es el problema con Afganistán? Que nosotros tenemos que Afganistán ha sido la tumba de todos los imperios desde Alejandro para acá. Alejandro no, pero todos los demás imperios siempre rebotaron. Digo, a mí me gustan las películas sobre Afganistán por la geografía. Es imposible la geografía de Afganistán. Cuando te decían que estaba en las grutas, ¿te acuerdas que decían que Bin Laden estaba en grutas? Mentira, estaba viviendo en Pakistán, cuidado por los servicios pakistaníes, donde los servicios pakistaníes trabajan con Estados Unidos. Entonces es maravilloso, ¿viste? Vos decís, ¿de qué están hablando los yanquis? Pero vos usás un término que a mí me gusta, porque es muy gráfico. La caja de la... El problema está en ese. Nosotros queremos poner una caja donde hay realidades vividas y vivientes. ¿Qué quiero decir yo con una realidad vivida y viviente? Hay comunidades, etnias, tribus, llamalo como quieras, que tienen sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas, su afinidad, su color de lo que sea, su estética, su ética, y vos a eso le querés meter encima una frontera impuesta. En África pasa mucho también. En África pasa mucho, en Somalia y en esos lugares, viste que hay unos quilombos terribles. ¿Por qué? Porque vos querés, sobre realidades étnicas, establecer estados. Esos estados, cuando yo era joven, había un sociólogo argentino que se llama Guillermo O'Donnell, debe ser el sociólogo argentino más importante, que es el padre de la paparula de María O'Donnell, pero que era como un capo de la sociología mundial. Hablaba del Estado burocrático autoritario. Lo usó para describir a Onganía y algunos modelos de las dictaduras argentinas antes de la dictadura del 76. Y se usó mucho en África como el Estado burocrático autoritario, ¿no? Ahora están hablando de estados fallidos. ¿Qué es un estado fallido? Claro, es un estado fallido si vos querés imponer un estado donde hay 3 religiones diferentes, 4 unidades tribales distintas y se odian entre ellos hace 300 años. Entonces, ¿cómo haces para constituir un Estado de adentro? Nosotros opinamos que el Estado es el responsable de determinados tipos de funciones. Por ejemplo, la seguridad, acuñar moneda, algunas cuestiones fundamentales. Digo, yo no sé si están así. Yo hoy fui a verlo a mi hermano, ponele, porque es mi dentista, y en 3 minutos nos peleamos porque él me decía, el problema de este país es que la inflación es producto de la emisión. Y digo, ¿quién te dijo eso, tarado? A los 5 minutos no. Menos mal que... Al dentista usted le dice eso, que audaz, ¿eh? Sí, igual me va a maltratar ese hijo de puta. Digo, pero lo que te quiero decir es, no sé si están... No, igual yo a lo que me refería por ahí un poco es al tema que me llama la atención que no se fragmente. O sea, ¿me explico? No tanto que la frontera se mantenga, sino que no se fragmente, porque son realidades tan distintas. Los tipos estos son el 40%, pero hoy estaba leyendo que después hay un par de tribus que también tienen porcentajes importantes, el 30 y pico, menores, ¿no? Pero uno dice, qué raro que no se partan en dos, porque no tienen una riqueza que los mantenga unidos. Usted dice, bueno, tienen una fuerte intención cohesiva por la riqueza económica, pero no, es un pedregal asqueroso. Pero parte de la cuestión puede ser, me parece, las sucesivas invasiones que han sufrido, donde ellos se obligan a ser aliados porque tienen un enemigo externo. Cuando dejen de tener un enemigo externo se van a un quilombo terrible, te lo anticipo. No porque yo crea que el historiador tiene que pensar qué va a pasar, sino porque es lo lógico. Van a estallar los conflictos internos. Sí, si se definen por el invasor, seguramente. Pero si vos lo pensás, en los últimos 50, 60 años, ese es el tema de cohesión que han tenido. El tema de cohesión es ese. Es la invasión externa, es el conflicto con una monarquía. Cuando termina la monarquía está la invasión soviética, después está la invasión norteamericana. Son 10 años de guerra contra los rusos, 10 años de
15 años de guerra contra los norteamericanos. Digo, son muchas cuestiones. Hay, porque el tema está, el Estado, viste que yo insisto mucho porque no me gusta la categoría de Estado fallido, no me gusta. Pero digo, está muy de moda entre los periodistas, entre los politólogos y esos paparulos. Entonces, el problema central, lo primero que hace un Estado es controlar su territorio. Y en Afganistán nadie controla el territorio. O sea, si vos decís, ¿cuál es la base del Estado? El control del territorio y la moneda. Con esas dos cosas yo me doy por satisfecho. Digo, la ley es posterior, si querés. Pero por lo menos tener un monopolio del uso de la fuerza en el territorio. No existe. No existe. Claro, o por lo menos en las áreas urbanas, porque como a veces hablábamos de algunos de esos países como Irán, que parecería que el Estado ejerce un fuerte control en las áreas urbanas y se va diluyendo cuanto más se mete en el desierto. Pero gran parte de la población de Irán vive en algunas ciudades. Teherán es una ciudad muy grande, por lo que yo tengo entendido. Y hay 3-4 ciudades importantes en Irán. En Afganistán, Kabul no es importante y gran parte de los talibanes surgen de una ciudad, de una región que se llama Kandahar, que hay otras ciudades menores, pero son poblaciones pequeñas, no hay una ciudad, no es una... Kabul probablemente sea la ciudad importante y cosas por el estilo, después no hay más. Insisto, el 12% del territorio es productivo, el resto no. El resto son montañas, cadenas montañosas altísimas, que no tienen ningún tipo de posibilidad de utilización, ni siquiera tienen minerales. Entonces después tenés pequeñas regiones tipo oasis, donde tenés algún tipo de producción frutícola o algún tipo de producción, y después tenés un gran territorio en el norte, donde hay una fuerte producción de la amapola adormidera, que es la que se utiliza para la producción de drogas y que es, si querés, el recurso económico más importante. Y después es una zona de tránsito, claramente una zona de tránsito. Entonces no hay nada. O sea, los tipos, para ir de un territorio al otro, a lo mejor a 200 kilómetros podés tardar en animales de tiro, porque ni siquiera podés usar camiones ni cosas por el estilo, y tardás 2 semanas para recorrer 200 kilómetros en distancia, en línea recta, estoy diciendo, ¿no? Sí, igual, digo, ahora es una zona de tránsito, pero de tránsito comercial importante, porque las zonas de tránsito muchas veces enriquecen con el tránsito. No, tránsito no es que haya grandes caminos ni nada, te estoy hablando, dije, en los 90 hubo un gran conflicto por unos gasoductos, oleoductos que pasan de un lugar a otro, pero después no tienen, está el control sobre ese tipo de cuestiones, pero no hay un control muy importante sobre otras cosas. No, como usted mencionaba hoy, por ejemplo, la ruta de la seda en un momento, digo, si por lo menos fuera un punto de tránsito importante entre Europa y Oriente, qué sé yo, bueno, de última por ahí consigue de ahí la riqueza. Eso era hace 300 años, ahora no pasa por ahí, no, para nada, no. Y además no tiene buenas relaciones con la India. No tiene buenas relaciones con la India porque tiene relaciones con Pakistán, que es un enemigo histórico. Entonces, digo, me parece que uno de los temas es la geopolítica como tema fundamental. El lugar donde está ubicado, que nunca nadie pudo conquistarlos, es como una cosa rara, pensar que desde Alejandro nadie los conquistó. Inglaterra le da la independencia en el 19, como diciendo, tomá, no me jodas más, no me serví para nada. Y profe, hay como ahora, a ver, en la resolución, pensando en una especie de resolución, digo, es como que no hay una vía posible, digo, o uno está a favor de la imposición occidental de un Estado que no tiene que ver ni con el territorio ni con la población, o es la autodeterminación de un pueblo que está dominado absolutamente por un fundamentalismo religioso que lleva a negar cualquier tipo de derecho humano, sobre todo a las mujeres, pero también, digo, en líneas generales, porque, qué sé yo, las libertades se avanzan. El problema filosófico o ético, digamos, surge. ¿Qué postura se puede tomar entre esas dos
malas opciones? No, pero no creo que sean las dos opciones. ¿Hay alguna tercera? Esa es una No, pregunta. no creo que haya una opción fundamentalista, no sé, quiero ver qué pasa. Quiero ver qué pasa. O sea, partimos de la premisa que hacen las lecturas del imperio. Yo trato de salir de esa lectura. No, pero más allá de esa lectura, si uno hace más o menos un raconto, los talibanes tuvieron digamos, hegemonizaron el territorio, digamos, o el Estado, entre comillas, de Afganistán durante cierto tiempo, 6 años, 5, 6 años. Digo, hay una experiencia, hay algo ahí, y la única manera de sacarlo fue una invasión norteamericana y de la OTAN. Digo. Mira, Maxi, hoy estaba leyendo que decían que los talibanes habían dicho que en realidad iban a declarar una amnistía. Y, o sea, que se habían mostrado como una alternativa política, que iban a declarar una amnistía hacia todos los que habían colaborado con el gobierno invasor, que no iban a avanzar tanto sobre los derechos de las mujeres y que pensaban establecer con los países vecinos relaciones diplomáticas, bla, 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 mostrándose como una alternativa ya de gobierno, no solo de ocupación, ¿me entendés? No sé si es verdad o no, pero salió en las noticias uno de esos análisis que hacen a veces algunos tipos, que supuestamente era lo que venían queriendo vender. Sí, Alexis, yo también leí lo mismo, que en sí las medidas no iban a ser tan duras, por ejemplo, contra las mujeres, pero después vos te fijás cuáles son las leyes que tienen que cumplir y te querés pegar un tiro, o sea, no sé, es como dijo el profe, hay que ver qué es lo que pasa ahora que se retiraron las fuerzas, a ver cómo se organizan, es cuestión de tiempo y ver qué es lo que sucede. Sí, a mí me parece que hay que pensar en ese tipo de posibilidades y hay que esperar y ver. Digo, yo me niego a pensarlo con la matriz de Biden, primera cuestión, y de los servicios norteamericanos. Segunda cuestión, no creo que hoy sea el Afganistán el mismo Afganistán que era en los 90. ¿Por qué? Porque en los 90 venían de una larga guerra en contra del invasor soviético y de una monarquía totalmente marginal, de una totalmente marginal, donde no había circulación de absolutamente nada y cosas por el estilo. Esto fue modificado en los últimos 20 años. O sea, hay nuevos actores. China es un nuevo actor, la India es un nuevo actor, queda muy cerca de China y la India, con lo cual no creo que ni China ni la India permitan que esto se desmadre. En los 90 la China y la India no podían hacer nada en Afganistán. Hoy sí, hay que ver cuál es la postura de Rusia, que ya no es más la Unión Soviética, aunque le tire algunas cuestiones. Entonces me parece que hay que ver qué va a pasar. Y hay que ver cuál es la respuesta de una parte del pueblo afgano. Porque si no lo estamos juzgando, o con nuestras miradas, que ya son muy particulares y no creo que se adapten tan fácil al modelo que se da ahí, o si no con la mirada del imperio, que además demostró ser estúpida. ¿Por qué demostró ser estúpida? Porque ellos lo critican, opinan, pero tenían 350.000 soldados para enfrentar a 75.000 y no aguantaron 3 semanas y no dispararon un tiro, porque tampoco es que ha habido terribles batallas. O sea, el talibán se quedó con las armas y con todo de el ejército invasor, una cosa delirante, no tiene nombre, yo no lo vi nunca esto. O sea, sí, yo le iba a preguntar eso, profe, ¿cómo es la parte militar de ellos? ¿Cuál es? Un ejército guerrillero muy rudimentario y muy limitado, comparado con, no tienen ni aviación, no tienen fuerza aérea, no tienen blindados, no tienen nada, ahora probablemente tengan, hay que ver si tienen quien lo pueda usar, pero digo, es muy interesante porque no lo tenían. Bien, pero tampoco son expansionistas ellos. O sea, ¿cuál sería? A mí me parece que esa es la clave. Es correcto lo que dice Silvia. Yo no sé si ellos tienen una postura de expansionista. No tienen esa postura. Nosotros hablamos de ellos como que ellos quieren, y no quieren eso. Ellos quieren que los dejen de joder. En un sentido, ¿no? Yo no sé si ellos eligen un modelo de desarrollo capitalista como se nos ocurre a nosotros, que es el mejor,
y de una sociedad de consumo, porque no tienen esa mirada por ahora, capaz que dentro de 20 años la tienen o capaz que la tienen dentro de 2 meses. Pero yo no sé si ellos quieren eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Porque pareciese que todos quieren el McDonald's, Claro. Y las marcas, no sé. Contaminados por el capitalismo. Quizás las mujeres ya un poco más occidentalizadas, quizás no tanto, pero quizás ya la postura que tomaron. Sí, voy a decir algo. Alexis probablemente sepa más que yo, pero en Irán las mujeres han estudiado siempre. Y hay profesionales mujeres desde siempre. Y no es verdad que las mujeres están en una postura. Estoy hablando de Irán, que ha sido estigmatizado como el peor lugar del planeta Tierra, más o menos. Yo, por lo que sé, en Irán las mujeres tienen profesiones, estudian, ejercen la docencia. Igual eran más liberales en la época del Shah. En las primeras épocas de la revolución me habían dicho, por ejemplo, que a las mujeres que iban sin velo, la policía la policía sangrienta que la llamaban, la policía esa religiosa, les podía llegar a cortar las caras con navajas y todo. Por lo menos en un primer momento de la revolución. Después con los años, bueno, ya no tengo tanto. No, pero además no creo que haya sucedido después. Y segunda cuestión, pero digo, nosotros no tenemos idea de lo que está pasando. Insisto, por ejemplo, hay en Arabia Saudita, principal aliado de los Estados Unidos en toda la región y uno de los aliados preferenciales en el mundo, la situación de la mujer es peor que en Irán seguramente. Y nadie se preocupa, ni se alarma, ni se altera. Entonces, me parece que hay que ver cómo son las cuestiones. Igual yo estoy de acuerdo con que hay que pensar cómo cuidar los derechos humanos de las mujeres, la libertad de las mujeres, y que no obliguen a las mujeres a cuestiones que ellas no quieran hacer. Está claro lo que estoy diciendo, no estoy de acuerdo con una cuestión autoritaria y represiva sobre el tema de las mujeres, pero digo, tampoco me adapto ni creo en el modelo de que ellos son los derechos humanos, los imperialistas, porque no lo son, insisto, no la India, insisto, Arabia Saudita es un país con una situación de la mujer realmente horrible, pero como son aliados, no joden a nadie. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Entonces, el profe Florencia había dicho hace un ratito de que eso no estaba escrito en ningún lugar en cuanto a que la mujer tenía que tener esos atuendos. No. Pero te doy un ejemplo, insisto, no estoy comparando, digo, en Israel, los grupos ultra religiosos, las mujeres andan cubiertas hasta el piso y no tienen, su pelo es rapado porque no pueden tener las mujeres casadas, y usan peluca o el pelo cubierto. Hoy fui a comprar un coso para un celular, estoy hablando, Scalabrini, Ortiz y Corrientes, y había una mujer con el coso, ¿cómo se llama? Todo cubierto como si fuese hijab. El hijab, sí. O sea, no el que tapa todo, sino el que solo le permite ver la cara. Entonces digo, yo particularmente no estoy a favor de ese tipo de costumbres, pero digo, tiene que ver con cuestiones, me parece, que tienen que ver con los derechos humanos y también con cuestiones culturales. Hay que ver cómo compatibilizar ambas dos, teniendo en cuenta que siempre estamos a favor de los derechos del que sea. Digo, las mujeres, las minorías sexuales, lo que sea. Otra pregunta, jóvenes. Che, no me acuerdo cómo se tomaba lista acá, tengo un quilombo. Pero bueno, ya descubriremos. Compartir la pantalla, enviar mensajes de chat. No, bueno, tendré que estudiar nuevamente todos estos caminos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Lo veo muy calladito al camarada Rodrigo. ¿Sabe cómo salió el clásico? ¿Se acuerda? ¿No?
2 y 3. 23. Yo te digo porque tengo algunos amigos que dicen, no, en los últimos años nos estamos acercando. Seguimos con 23. 23. O sea, un payaso amigo mío en las redes sociales me decía, en 10 años los alcanzamos. ¿Con qué poco se conforman ahora? Deberían inventar más clásicos de los que se juegan por año, pero además o sea, ni empate va a haber en los próximos 10 años. Se conforman con muy poco ahora. ¿Qué pasó con el equipo grande? No, pero nosotros con lo poco que tenemos y nuestra pobreza y austeridad y en todo ese contexto, digo, llegar a la sexta fecha puntero, nadie les cree. Yo no les Pero creo. sexta fecha, son 24. Yo los veo Terminamos el clásico con 8 de las inferiores. mitad de tabla, creo. Pero es probable, pero pero seguramente si no tenemos, a ver, el otro día estaba escuchando el banco de suplente independiente, viste, ahora que pueden poner banco de 12, 13 jugadores, creo que el 90% eran pibes de las inferiores que no tienen 5 partidos. Y si no pueden comprar jugadores, profe, están quebrados. Efectivamente, pero estamos quebrados, pero estamos ahí. Vos fijate que va. Ojo que ahora Silvio Romero se le abrió el arco y está como loco. Desde el clásico que mete 2, no sé qué. No, goleador del torneo yo lo veo. Quebrado, pero sin sociedad todavía. El problema es, primero que no somos sociedad anónima, por ejemplo, bien dicho, por ejemplo, que encima lo salvó el compañero Grondona en ese momento, porque tendrían que haber desaparecido, y Grondona, que era un hijo de puta para todos por igual, lo salvó. Igual la síndico lo dijo. ¿Qué? Igual la síndico se acuerda que dijo el Club Atlético Racing ha desaparecido, esa frase quedó. No, bueno, igual no importa, pero después, yo no tengo, y si somos pobres, ¿qué querés que hagamos? Somos pobres. El problema está en cómo piloteamos esta situación, Natalia, y la verdad que si ustedes tan ricos como son, tan poderosos, y con los referees tan a favor, y no le ganan a un equipo pobre. No, igual yo quiero decir que es increíble cómo lloran ustedes ahora con esto de los referees contra Racing, cuando en el pasado siempre fue al contrario. Entonces, qué sé yo. Yo no lloro. El último clásico fue algo bastante raro, un penal. Fue hermoso. Fue hermoso. ¿Cómo se llamaba ese penal inventado? Pregunto, ¿cómo se llamaba el jugador que se tiró en el último clásico?